equipos médicos y estéticos. Con puperiquito.com recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Tarek El Aissami en la lista de los más buscados de ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos. ICE o ICE son un acrónimo de hielo en Estados Unidos. Un momento, por favor. Permítanme que la computadora vuelva a su normalidad. Confirmó a CNN que el vicepresidente económico de Venezuela... Qué broma con esto. Ya, un momento, por favor. Disculpen ustedes, Tarek El Aissami entró en la noche del lunes a la lista de los más buscados por el delito de narcotráfico. El tweet de la ICE.gov dice Most Wanted Wednesday, o sea, los más buscados del miércoles. Ha visto a este fugitivo más buscado. Es buscado por tráfico internacional de narcóticos. Ese es el tweet de la ICE. Mientras tanto, el Nacional nos dice el Tarek El Aissami está entre los fugitivos más buscados por Estados Unidos. El Servicio de Inmigración y Aduanas recordó que el funcionario del régimen de Maduro fue sancionado en 2017 por estar presuntamente involucrado en narcotráfico. El gobierno de Estados Unidos inició la búsqueda de Tarek El Aissami, ministro de Industrias y Producción Nacional del régimen de Nicolás Maduro, pues lo considera un prófugo de la justicia de ese país. En la página oficial del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE por sus siglas en inglés, las autoridades recordaron que El Aissami fue sancionado en febrero del 17 por el Departamento del Tesoro por estar presuntamente vinculado al narcotráfico. La institución afirmó que el ministro de Maduro facilitó los envíos de estupefacientes desde Venezuela, lo que incluía el control de aviones que salieron desde una base aérea venezolana y las rutas de drogas a través de los puertos del país. Supervisó y poseyó parcialmente envíos de narcóticos de más de 1,000 kilogramos desde Venezuela en múltiples ocasiones, incluidas aquellas con destinos finales a México y Estados Unidos, señaló el Servicio de Control de Inmigrantes. El Aissami fue nombrado vicepresidente ejecutivo de Venezuela en enero de 2017 y anteriormente se había desempeñado como gobernador del estado Aragua de 2012 a 2017. Además, fungió como ministro de Relaciones Interiores y Justicia en el año 2008. Caraota Digital nos trae la siguiente declaración, que es de John Bolton. Acepten oferta de salida antes de que se cierre la puerta. Bolton lo que hace es reproducir el tuit que les mencionaba de la ICE, y dice: Maduro y sus compinches restantes deben aceptar la oferta de una salida antes de que se cierre la puerta, advirtió Bolton a través de su cuenta en Twitter, @amjohnbolton. Hay que recordar que Bolton es asesor nacional de seguridad de la Casa Blanca. Tarek El Aissami, entre una cosa y otra, respondió, es decir, entre el tuit de la ICE y el de Bolton, respondió El Aissami en el timeline de Twitter, respondió entre los dos eventos. Dice: acúsenos de los que nos dé la gana. Hoy hemos conocido de nuevo esta pretendida agresión infame, canallada del imperialismo. Nosotros respondemos como responden los hijos de Bolívar. Yo no sabía que los hijos de Bolívar tenían que responder por Twitter. No podrán detenernos, manifestó en un video grabado desde la central hidroeléctrica Simón Bolívar, desde el Guri. Respondió Tarek El Aissami. Bastante adentro, bastante tierra adentro del país, muy lejos de cualquier costa, ¿no? Diría uno, a 1 hora en avión de la costa más cercana, responde Tarek El Aissami. Sencillamente por poner un dato: acúsennos de lo que les dé la gana, nosotros seguiremos construyendo el sueño de Bolívar, de la patria. Nosotros venceremos, termina con el ritornelo nosotros venceremos, que utilizan ahora para todo. No quiero hacer ironía con esto, pero sí un francotirador pudo disparar y apagar a todo un país. Eso lo dijo Maduro, no lo estoy diciendo yo. Maduro dijo, luego de los apagones, no sé si en marzo o de mayo,
que un francotirador había logrado apagar a todo el país con un disparo certero. Bueno, entonces, siendo así, Guri no parece el mejor sitio para ir a esconderse, ¿no? Habían dicho un francotirador estadounidense incluso, o sea, solo lo digo porque, bueno, porque solo lo digo, pues. Mientras tanto, Diosdado Cabello dice que hay que garantizar que Estados Unidos no reciba ni una gota de petróleo si nos agreden. Entonces uno entiende que ya llevan tiempo en esa política. Como la agresión, la pretendida agresión lleva tiempo, pues hace tiempo que Venezuela no le envía una gota de petróleo, le envía unas poquitas goticas, las que logra producir, porque eso sí, Mapurite sabe a quién ventea. El único cliente que le sigue pagando en efectivo es Estados Unidos. Diosdado Cabello aseguró este miércoles, por cierto, esos reales están siendo depositados, los que van a Citgo, aparentemente en una cuenta como en tribunales, pues. Diosdado Cabello aseguró este miércoles de que en caso de que haya una agresión en contra de Venezuela por parte de Estados Unidos, ese país no recibirá ni una gota de petróleo venezolano. Ignoran el hecho de que Estados Unidos produce ya más de 12 millones de barriles de petróleo al día, que es el principal productor de petróleo del mundo. Le voy a decir algo a los trabajadores y trabajadoras de Venezuela. Cualquier agresión que ocurra sobre nuestra patria hay que garantizar que Estados Unidos no recibirá ni una gota de petróleo de Venezuela, ni media gota de petróleo de Venezuela. El petróleo es de los venezolanos y las venezolanas, señaló Cabello en su programa semanal. Bueno, esto también puede ser una amenaza, diciendo lo que han dicho muchas veces, que en caso de que pierdan el poder van a destruir lo poco que les queda por destruir de la industria petrolera para hacer mucho más difícil la recuperación posterior de este país. El reingreso de Venezuela al TIAR fue notificado oficialmente en la OEA luego de que la Asamblea Nacional aprobara el reingreso de Venezuela al Tratado Interamericano de Ayuda Recíproca TIAR. La OEA recibió este miércoles la comunicación respectiva por parte del despacho de la presidencia de Juan Guaidó. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, notificó en su cuenta en Twitter haber recibido el documento de la mano del embajador de Venezuela en el organismo, Gustavo Tarre. El martes pasado, el parlamentario dio su visto bueno a la iniciativa en una sesión de calle efectuada en la Plaza Alfredo Sadel de las Mercedes. Según el artículo 6 del acuerdo, la ayuda puede darse cuando un Estado es atacado por otro. En ese escenario, los países firmantes deben prestar colaboración a la nación agredida. Y Juan Guaidó logró medidas, esto lo dice el Nacional, para proteger a PDVSA de la demanda de Cristalex. La empresa canadiense ganó una compensación de $1.400 millones por la expropiación de sus activos en Venezuela. El gobierno interino de Juan Guaidó podrá replantear en primera instancia en un tribunal de Estados Unidos los alegatos para reabrir el debate judicial sobre la demanda que la minera canadiense Cristalex interpuso por su expropiación en 2008 durante el gobierno de Hugo Chávez. Ya les digo, ya se los decía ayer, estas ocurrencias dominicales de Hugo Chávez nos costaron tantísimo a los venezolanos. Debajo de Hugo Chávez había unos cuantos que siguen en el poder, otros que ya no siguen, que se frotaban las manos cada vez que se le ocurría al Hugo Chávez porque sabía que eso significaba que ellos iban a ganar mucho dinero ilegalmente. Hoy andan por el mundo, y andan por España, andan por Estados Unidos, andan por Europa, andan por Italia, bueno. Cristalex no podrá ejecutar el embargo de las acciones de PDV Holding, propietaria de Citgo y propiedad de Petróleos de Venezuela, porque estas propiedades están bloqueadas por el gobierno de Estados Unidos, al igual que todos los activos de la estatal venezolana en Estados Unidos, señaló el despacho de la presidencia de Guaidó en un comunicado. Una furiosa reacción de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva del régimen de Guaidó, dice: Guaidó se unió a Estados Unidos para robarse recursos de Venezuela. La vicepresidenta de la República, esto es de Panorama, Delcy Rodríguez, rechazó la decisión tomada por una corte estadounidense sobre el caso de la minera Cristalex, que autoriza a esta empresa a confiscar acciones de la venezolana Citgo por $1.200 millones y aseguró que se trata de un fraude para apoderarse de las riquezas venezolanas. Bueno, el fraude más grande para apoderarse de las riquezas venezolanas en la historia de este país se llama Revolución Bolivariana. Todo lo demás es accesorio. Denunciamos ante el mundo que hay una operación de crimen organizado transnacional para robarse los recursos de Venezuela, una gran estafa mundial. Además, estos siempre hablan como si fueran Delia Fiallo. La verdad que nos hubiera ido mejor a todos si Delia Fiallo los hubiera contratado como guionistas. Ven el mundo como si fuera una telenovela.
Aseveró que el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se unió a Estados Unidos para supuestamente robarse los recursos de la nación y llegar al poder. No es un objetivo político porque ellos, la derecha venezolana, saben que en política están derrotados. No estamos derrotados militarmente, políticamente fuimos vencedores, tanto es así que los obligamos a hacer una dictadura abierta. Tenemos pruebas de cómo los opositores se plantearon adueñarse de los recursos de Citgo, insistió la vicepresidenta. Guaidó respondió automáticamente, respondió inmediatamente y dice, son las expropiaciones las que pusieron en riesgo nuestros patrimonios. El presidente interino designado por la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, aseguró que el gobierno fue el que expropió e hipotecó la nación. Expropiaron e hipotecaron a la nación. Recordemos el caso de Alejandro Andrade, ex tesorero del régimen, que se declaró culpable por lavar 1.200 millones pagados en sobornos, o la expropiación de Agroisleña, a la que arruinaron y destruyeron. Lo mismo ocurrió con Cristalex. Las expropiaciones y acciones irresponsables del régimen pusieron en riesgo el patrimonio nacional. No obstante, estamos comprometidos con salvar nuestra nación para poder poner nuestros activos al servicio de todos los venezolanos, indicó Guaidó vía Twitter. Aunque parezca que no tiene relación, sí la tiene y mucha. Esa gran estafa, como es la gran estafa mundial que decía Delcy Rodríguez. Bueno, la gran estafa mundial llamada Revolución Bolivariana ha puesto a Venezuela a recibir ayuda humanitaria internacional. Y así llegó a Venezuela cargamento de insumos médicos donados por la Cruz Roja. El lote contiene antibióticos, antiinflamatorios, productos sanitarios desechables y equipos como desfibriladores, me perdonan. Son las 6:40 minutos. Esto es Titulares de la Mañana de RCR 750 AM. Trabajaremos para ustedes en esta media hora. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García en la producción, Jackson José Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles, quien les habla, Pedro García Otero. El principal titular del periodiquito nos dice, inicia nueva ronda de negociaciones. Esta ronda fue anunciada tanto por Stalin González, quien es uno de los miembros del equipo de negociación, como por Nicolás Maduro, quien anunció este miércoles que arrancó la tercera sesión de encuentros que se sigue en Barbados entre las delegaciones del oficialismo y la oposición. Y si lo llamo presidente es porque así lo llama el periodiquito. En el marco de las reuniones se había propuesto el establecimiento de una mesa permanente de diálogo. El establecimiento de una mesa permanente de diálogo es el mareo que nos tiene Nicolás Maduro para que todo siga y él siga gobernando y disfrutando de las mieles del poder por lo menos una semana más, de semana en semana. En las democracias, la mesa permanente de diálogo se llama Parlamento. Ellos se retiraron de allí cuando la perdieron y la anularon, lo echaron a perder. Por eso cuando dicen que si se van son capaces de destruir los pozos petroleros, a mí no me queda ninguna duda. Eso es lo que han hecho durante 20 años. Cada vez que han perdido algo, han terminado destruyéndolo para que nadie más lo disfrute. Por cierto, esa es la mentalidad de los malandros, ¿no? Los malandros piensan así y actúan así. El dólar oficial sobrepasa los 11.000 bolívares y posiciona el salario mínimo en $3,55. Es titular de Noticiero Digital. La tasa oficial del dólar sobrepasó este miércoles los 11.000 bolívares, lo que posiciona el salario mínimo mensual del venezolano en apenas $3,55. Así se deja ver en la página web del Banco Central de Venezuela, donde cada dólar tendrá el valor exacto de 11.264,48. En cuanto al euro, la tasa se posiciona en 12.534,66. Hoy, por cierto, se está cumpliendo un año, primer año, seguramente último también, del Bolívar soberano. Fíjense ustedes por dónde va ya el Bolívar soberano. Se necesitan, ¿cuántos? 12.000. Esto es 12.000 tal. Estos son 12 billones con 12 ceros de los bolívares de 1998. Antes de ir a la pausa, dos informaciones que tienen que ver con derechos humanos. Hijo de Winston Cavas señala que cada 20 minutos me daban más golpes. Estaban buscando a mi papá, me preguntaban dónde estaba. Al percatarse de que yo era hijo de Winston Cavas, me llevaron inmediatamente, me esposaron, me montaron en una camioneta, me empezaron a dar golpes. Me guindaron de un gancho dentro de la misma camioneta, comenzaron a darme golpes en las costillas. Me llevaron al FAES de Petare y me torturaron, me dieron golpes con un palo preguntándome dónde estaba mi papá.
Me decían que yo pagaría las cosas que hizo mi papá, que como él sabía que se iba a ir la luz, cuánto nos pagaron. Así me estuvieron hasta las 11 de la noche. Cada 20-30 minutos me dan más y más golpes, dijo el hijo de Winston Cabas, Arnaldo Cabas, a través de un video publicado en redes sociales en el que describió la tortura a la que fue sometido durante el tiempo que estuvo detenido simplemente por ser hijo del ingeniero a quien Diosdado Cabello acusó por vaticinar que Venezuela viviría de nuevo un apagón general. Esto es una nota de aporrea.org, que hace tiempo que dejó de ser un portal de defensa del chavismo, cosa que lo honra, para ser un portal que denuncia las atrocidades del régimen. Otra atrocidad que sigue sin resolverse judicialmente, pero que por lo menos ha tenido cierto desenlace un poco más feliz, ¿no? Todavía falta mucho camino para que haya justicia y para ver si Rufo logra volver a ver, pero Rufo Chacón recibió en medio de aplausos y lágrimas su título de bachiller, aunque este miércoles a 4 periodistas se nos agredió, dice la nota que firma Yamile Jiménez en Caraota Digital, e impidió el acceso al auditorio de la Casa Sindical de San Cristóbal para que no grabáramos el momento en que Rufo Chacón recibió su título. En el salón sobraron celulares para reseñar el emotivo momento. Los aplausos y gritos de emoción retumbaron en el auditorio. Los compañeros de Rufo no dejaron de animarlo cuando fue nombrado por las autoridades. Hoy este joven, que este jueves 1 de agosto cumple un mes de haber quedado ciego por culpa de la represión del régimen de Maduro, es bachiller de Venezuela y en medio de su situación mostró nuevamente su temple, su humildad y su valentía. Le dedico mi triunfo a Venezuela y al mundo entero, a mi familia. Pido por la libertad y la superación de este país. No hay que rendirse. Tenemos que seguir luchando aunque tengamos un gobierno fascista. Fueron las palabras del joven bachiller al salir del acto. Y desde aquí, desde esta humilde tribuna de RCR 750M, le mandamos un abrazo a la distancia a Rufo Chacón y a su madre, la señora María Parada. Un abrazo, de verdad, un abrazo emocionado, comprometido. En Venezuela habrá libertad y Rufo Chacón vivirá nuevamente en un país libre. Se hará todo lo que se tenga que hacer para que eso suceda. Son las 6:46 minutos de la mañana. Vamos a una breve pausa y enseguida volvemos con más titulares de la mañana. Usted escucha Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Tecnieléctrico es reparación de equipos electrodomésticos, tanto de hogar como industriales. Tecnieléctrico es garantía. Tecnieléctrico es no se cobra por la revisión. En Tecnieléctrico siempre damos soluciones a tus problemas. Tecnieléctrico en Facebook, Twitter e Instagram. Tecnieléctrico a través también del 0424-294-8590, 294-8590 y 0212-618-6443. Tecnieléctrico, damos soluciones. Y si estás buscando cómo recargar las impresoras de tu empresa, cómo recargar las impresoras de tu casa para que impriman finito, te recomiendo compuperiquito.com. Recargamos tus ideas. 0212-551-9450, 0212-619-9971, 0414-927-7685. Tecnología de vacío 100% verde y la que conserva por más tiempo tus impresoras, el tóner y tus cartuchos. En la avenida Fuerzas Armadas, esquina San Miguel, frente a la estación Panteón del Bus Caracas, se encuentra compuperiquito.com, también en Twitter, Facebook e Instagram. compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. Los impuestos en Petros ahogan más al comercio, dice 2001. El gremio alza su voz de rechazo frente al incremento de tributos municipales como los de Libertador en Caracas, cuyo ajuste llegó a 16.000%. Medidas similares han adoptado en los últimos meses otras alcaldías y el pleito está en los juzgados respectivos. Mientras tanto, el diario La Voz nos dice hasta 3.500 cobran entre Guatire y Caracas. Ya les digo, el Bolívar soberano, bueno, ¿dónde quedó? Soberana torta. Conductores de la capital presionan por un aumento de tarifas. La anarquía en los pasajes acaba con el bolsillo de los venezolanos. Usuarios denuncian que los transportistas hacen lo que les da la gana y no existe una institución del Estado que defienda sus derechos. En Venezuela ya no existe Estado. En realidad existen unos tipos montados en el poder, pues unos gorilas montados en el poder que hacen lo que les da la gana. Pero Estado como tal, una cosa a la que se pueda recurrir ante un abuso, etcétera, no existe. Y más adelante voy a hablar de eso con otro tema que tiene que ver también con, ya no con dinero, sino con derechos humanos. Aniquiladores de Bucaramanga piden ahora limpiar la ciudad de venezolanos. Es el inquietante titular que trae Caraota Digital. Además de conocerse como la ciudad de los parques por la proliferación de áreas verdes y jardines, Bucaramanga parece querer pasar a la historia también como la tierra de aniquilares. Igual algunos podrán ver reeditarse allí el Medellín de los años 80, cuando el patrón Pablo Escobar controlaba no solo la droga, que limpiaba la ciudad de indeseables y rivales, con apenas una orden rival a su famoso cartel. Prácticas de similares características parecen vivirse de los últimos años en la bonita Bucaramanga por parte de grupos conservadores de naturaleza delincuencial que quieren mantener la pureza en su territorio. Autoridades colombianas abrieron una investigación por varios panfletos amenazantes que circularon en Bucaramanga, capital del departamento de Santander Noreste, contra venezolanos radicados allí o contra quienes los apoyen. Estos son... Lo que dice el comunicado dice: a los que tengan empleados venezolanos en sus negocios se les da un plazo de 48 horas para que los reemplacen. Dicha limpieza se hará por petición de la misma ciudadanía. Llegó la hora de hacerle limpieza a toda Bucaramanga. Se lee en los panfletos. Nuevamente yo no culpo a los animales estos que puedan estar diciendo esto, que son unos animales, unos imbéciles. Yo culpo al régimen de Nicolás Maduro, que echó a 5 millones de venezolanos de su tierra. Literalmente los echó, por hambre, por necesidad, y lo hizo adrede. Algún día se sabrá que eso era una política, sí de gobierno, no de Estado, pero sí de gobierno, sacar a la gente del país, para que los pocos que quedáramos aquí no tuviéramos fuerza. 5 millones de personas protestando en la calle cambiarían esto. En 3 días cambiaban esto. Lamentablemente se nos fueron de Venezuela. Por cierto, deben ser bastante más que 5 millones. Deberán afrontar consecuencias. Vicepresidenta sobre panfletos contra venezolanos. La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, rechazó el panfleto que está circulando en Bucaramanga, leo Blue Radio, a nombre de un grupo que se autodenomina Bloque Central Colombia, a través del cual se lanzan amenazas contra los venezolanos que residen en la ciudad y contra las personas que los alberguen o los contraten. Ramírez señaló que la posición del gobierno colombiano es de solidaridad y acompañamiento frente a la tragedia humanitaria que afrontan los venezolanos, víctimas de la dictadura de Nicolás Maduro, y enfatizó que no se tolerarán actos discriminatorios o violentos contra ellos. Titular inquietante del principal portal de propaganda del régimen bolivariano. Últimas noticias, dice: asesinaron a 2 militares dentro de una panadería. Esto fue en Maracay. 2 militares fueron asesinados a tiros la noche de este martes, en realidad fue a las 4 de la tarde, dentro de una panadería ubicada en el sector Bucaral de las Tejerías, Aragua, según fuentes policiales. Los fallecidos son el primer teniente del ejército Ranmari Bayerlin, la primer teniente del ejército Ranmari Bayerlin Ramírez y el capitán de la aviación Jackson Graver Romero. Llegaron en un vehículo marca Corolla color rojo, tacataca. Al ingresar a la panadería Pan Sobado, sujetos armados los interceptaron y dispararon hasta causarles la muerte, pero no pudieron robarles nada, según los reportes. Les cuento que el caso se está manejando como robo, pero aparentemente no hay robo allí. Les cuento algo más que tampoco les dice Últimas Noticias. Eran esposos. Información que se filtra por allí.
Les decía que en Venezuela no hay un Estado para proteger al ciudadano, apenas hay unos tipos que están apoderados del Estado y hacen lo que les da la gana. Bueno, Defensor del Pueblo condena crímenes contra 6 campesinos en Barinas. Resulta que el señor Alfredo Ruiz salió del coma, al que volverá seguramente hoy, dio esta declaración y volverá hoy a su estado de hibernación. La Defensoría del Pueblo condena los crímenes cometidos contra 6 campesinos, algunos de ellos integrantes de la organización Corriente Revolucionaria Bolívar y Zamora, hecho ocurrido el pasado 27 de julio en el sector 12, Reserva Forestal de Ticoporo del municipio Antonio José de Sucre, en el estado Barinas. Seguramente culparán a la derecha, pero el caso no avanzará judicialmente, porque esto es lo que pasa además cada vez que hay un caso de este tipo. También preocupante, FAES mata a hombre que viralizó video de su hijo amenazando a policías. El lunes se hizo viral el video de un niño quien manipulaba un arma de fuego mientras su padre le decía que disparara contra las FAES. Mataron al padre, santo cielo. No se lo pudieron llevar preso, pues, lo tuvieron que matar. O sea, ¿dónde estás, Alfredo Ruiz? ¿Volviste al coma? Despierta, despierta que esto también te corresponde. Pensar que te decías defensor de derechos humanos, igual que Tarek William Saab, son una vergüenza para la nacionalidad venezolana. Y, para terminar, encontraron el cadáver en avanzado estado de descomposición de un adolescente en el sector Puerta Negra Turgua, comunidad del Estanque del Atillo. La jovencita estaba desaparecida desde el 10 de julio. Son las 6:56, que este día 1 de agosto sea todo lo que ustedes esperan de él. Si Dios quiere, nos encontramos mañana. Chao. Informe RCR presentó Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Este programa fue presentado por Tecnohospitalaria.com, la calidad que da la experiencia en servicio técnico de equipos médicos y estéticos. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas.